La historia del Cerrejón comienza mucho antes de convertirse en una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. Sus raíces se encuentran en la península de La Guajira, un territorio ancestral habitado por el pueblo guayú, quienes por siglos han convivido con el desierto, el mar y los ríos que cruzan la región. El interés por el carbón de esta zona empezó a tomar fuerza a mediados del siglo XX. Esto ocurrió cuando estudios geológicos revelaron enormes reservas bajo el suelo guajiro. Fue entonces, en la década de 1970, cuando el gobierno colombiano, junto con empresas extranjeras, iniciaron los primeros proyectos de exploración. En 1976 se firmó el convenio entre Carbucol, una empresa estatal colombiana, y la compañía estadounidense Intercor, marcando así el inicio oficial del proyecto Cerrejón. A partir de allí comenzó un proceso de transformación que cambiaría para siempre la economía y el paisaje de La Guajira. Se realizaron construcciones de vías férreas, un puerto carbonífero en Puerto Bolívar y se observó el crecimiento acelerado de la explotación minera. El Cerrejón no solo se convirtió en un motor de exportación para el país, sino en un epicentro de debate sobre desarrollo, impacto ambiental y derechos de las comunidades indígenas. Su origen, más que una simple historia económica, representa el inicio de una de las intervenciones industriales más profundas en el territorio guajiro. El río Rancherías, la columna vertebral de La Guajira. Por generaciones, sus aguas han sido el sustento de miles de familias guayú y campesinas. De él depende la agricultura, la ganadería, el consumo humano y hasta la vida espiritual de quienes habitan en esta tierra árida. Pero en las últimas décadas, los intereses económicos han empezado a pesar más que la vida de las comunidades. La minería a gran escala, impulsada por empresas con enorme poder, ha tomado el ranchería, un recurso que ya era escaso. Mientras las comunidades deben caminar kilómetros para encontrar agua, la minería utiliza cantidades inmensas en sus procesos diarios. Este desequilibrio no es accidental, es el resultado de decisiones donde el lucro ha sido puesto por encima del derecho humano al agua, donde los proyectos extractivos avanzan incluso cuando la gente denuncia la sequía de sus jagüeles, la pérdida de sus cultivos y el hambre de sus niños. Para el pueblo guayú, el ranchería no es solo un río, es un ser vivo, un elemento sagrado que guarda historias, rutas y memorias. Cuando sus aguas se desvían o disminuyen, se rompe un vínculo ancestral que lleva siglos existiendo. Hoy el río Ranchería simboliza una lucha desigual. Comunidades que defienden su único acceso al agua frente a poderes que ven el recurso común como un engranaje más en una cadena económica. Protegerlo no es solo un acto ambiental, es un acto de justicia, de dignidad y de respeto por la vida en La Guajira. En La Guajira la crisis humanitaria tiene un rostro, el de los niños guayú. Durante años la comunidad ha denunciado algo que no debería ocurrir en ningún lugar del mundo: la muerte de cientos de niños por desnutrición y falta de agua potable, no por desastres naturales inevitables, sino por decisiones humanas que han limitado el acceso al recurso más básico para vivir. La privatización del agua, la desviación de fuentes hídricas y la sequía del río Ranchería han dejado a miles de familias sin una gota para beber, cocinar o cultivar. Mientras algunos sectores económicos cuentan con abundantes suministros, muchas comunidades guayú deben caminar kilómetros bajo el sol para encontrar agua que a veces ni siquiera es apta para el consumo. Esta desigualdad hídrica se convierte en una sentencia silenciosa. La desnutrición infantil no llega sola, viene acompañada de enfermedades prevenibles, de la falta de puestos de salud cercanos, de la ausencia del Estado y de un abandono histórico que pesa sobre cada familia. Los niños guayú mueren por causas que se pueden evitar y por decisiones que se pueden cambiar, por un modelo que ha priorizado la extracción y el lucro por encima del bienestar de un pueblo ancestral. Hablar de esta crisis es reconocer que la emergencia no solo es ambiental, es social, es cultural, es ética. Y exige que como país miremos de frente a una realidad que no puede seguir siendo invisible, porque en La Guajira proteger el agua y cuidar a los niños guayú es proteger la vida misma.
La expansión del Cerrejón no solo transformó el paisaje de La Guajira, también transformó la vida de cientos de familias que durante generaciones habitaron estas tierras. A lo largo de los años, comunidades enteras, guayú y campesinas, han sido desplazadas de sus territorios ancestrales para abrir paso a nuevos tajos mineros, vías férreas y zonas de explotación. Lugares como Tabaco, Roche, Chancleta o Patilla no son solo nombres en un mapa, son comunidades que vieron derrumbarse sus hogares, sus escuelas, sus cementerios y su memoria colectiva. Allí donde antes el desplazamiento no es solo físico, es cultural, espiritual y emocional. Para el pueblo guayú el territorio no es un simple espacio, es un vínculo con sus ancestros, con sus prácticas de vida y con su cosmovisión. Cuando son expulsados de su tierra pierden su autonomía, su sustento y parte de su identidad. Muchos fueron reubicados en zonas donde el agua es más escasa, donde no existen las mismas condiciones para sembrar, pescar o pastorear. Otros tuvieron que emigrar a municipios que no estaban preparados para recibirlos, y otros simplemente quedaron a la deriva, desplazados en su propia tierra. Detrás de cada reubicación y de cada negociación hay un desequilibrio de poder evidente, grandes intereses económicos que pesan más que la vida y la dignidad de las comunidades. La voz de quienes defienden sus territorios ha sido muchas veces ignorada, reducida o silenciada. El desplazamiento por minería en La Guajira no es un capítulo cerrado, es una herida que sigue abierta, una historia que recuerda que el progreso no puede construirse a costa de expulsar a quienes siempre han vivido aquí, y que ningún proyecto puede considerarse exitoso si deja comunidades enteras sin hogar, sin agua y sin futuro. La historia del Cerrejón no es única. En Colombia, muchas regiones han sufrido por la explotación minera, y aunque Bogotá está lejos de La Guajira, tiene dos ejemplos que muestran caminos opuestos después de años de extracción. La primera historia es la de la cantera La Cabaña en los Cerros Orientales. Durante más de 10 años fue un punto de deforestación y daño ambiental. La montaña fue cortada, el suelo deteriorado y los ecosistemas alterados. Su cierre llegó tarde cuando ya era evidente que muchas zonas estaban gravemente afectadas. Es el resultado de poner los intereses económicos por encima del cuidado del territorio. Pero existe otro caso, la antigua cantera de Soratama, también en Bogotá. Tuvo una historia diferente. Tras años de explotación, el lugar fue recuperado y convertido en una reserva natural. Hoy, donde antes había maquinaria y extracción de material, hay senderos ecológicos, vegetación nativa y proyectos de restauración ambiental. Un espacio que demuestra que la recuperación sí es posible cuando existe voluntad, inversión y compromiso con el territorio. Estos dos escenarios muestran un contraste claro, un lugar marcado por el daño y otro por la recuperación. Mientras La Guajira carga con décadas de explotación minera, surge una pregunta urgente. ¿Seguirá el Cerrejón el camino de La Cabaña con un legado de destrucción? ¿O podrá transformarse como Soratama en un territorio restaurado y vivo? El futuro no depende solo de las empresas o del Estado, sino de cómo entendemos el valor del territorio y la justicia ambiental. El Cerrejón, una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo, ha cambiado profundamente el ambiente de La Guajira. Su siguiente capítulo aún está por escribirse. La explotación implica remover montañas enteras, suelos y ecosistemas completos. Miles de hectáreas de bosques ecotropical han desaparecido, dejando enormes cráteres donde antes había vida. El uso intensivo del agua es uno de los impactos más graves. La operación minera requiere grandes volúmenes, mientras que comunidades cercanas sobreviven con cantidades mínimas. Esto ha generado un desequilibrio hídrico que afecta a ríos, quebradas y especialmente al río Ranchería. El polvo y las partículas de aire generadas por las explosiones contaminan el aire, afectan cultivos y aumentan enfermedades respiratorias en la población. A esto se le suma el ruido constante de la maquinaria pesada y del tren carbonífero, que altera tanto a las comunidades como a la fauna local. El impacto ambiental del Cerrejón no es un hecho aislado, es el resultado de décadas de extracción en un territorio frágil, un modelo que ha dejado marcas visibles en la tierra, en el agua y en la salud de quienes viven alrededor de la mina. Hoy La Guajira sigue siendo un territorio de contrastes. Riqueza mineral para unos, pobreza hídrica para otros, un lugar donde la tierra ha sido transformada, las comunidades desplazadas y el agua convertida en un recurso escaso.
Después de décadas de extracción, el Cerrejón ha dejado ganancias inmensas, pero también heridas ambientales y sociales que siguen abiertas. Y mientras el carbón viaja por el tren hasta Puerto Bolívar para salir del país, miles de familias guayú siguen esperando algo tan básico como agua limpia, salud y territorio digno. Ahora la pregunta es nuestra: ¿cuánto vale el desarrollo si se construye sobre el sacrificio de comunidades enteras? ¿Quién paga realmente el costo de la minería a gran escala? ¿Es posible un modelo donde el progreso no significa despojo ni destrucción? ¿Puede La Guajira recuperar sus ríos, su tierra y su futuro? ¿Qué camino elegiremos como país? El futuro de La Guajira no está escrito. Depende de decisiones, de voluntades y de la importancia que le demos a la vida por encima del carbón. ¿La historia puede repetirse o puede cambiar? Pregunta final es simple: ¿qué queremos que quede después de todo eso? ¿Un territorio agotado o una tierra que vuelva a respirar?